todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, evidentemente un puerto USB hoy en día es de las cosas más importantes o más esenciales que tenemos en un PC, sobre todo por conectividad. Hoy vamos a hacer un vídeo explicando absolutamente todo lo que no conoces de los USBs. Vamos a empezar por partir, pues origen, tipos de USB y todo lo que pueda relacionar en eso. Luego, aparte de los USBs que nosotros tendríamos en PC, vamos a explicarle las opciones que puedes tener dentro de un USB que tengas en un router o un Smart TV o todos los usos que puede tener un USB-C en Android. Entonces es un vídeo súper completo donde nosotros vamos a ver todas las opciones que nos pueden dar todos los tipos de USB que hoy en día encontraríamos. Vamos a verlo. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, USB significa Universal Serial Bus y es un estándar de conexión por cable que permite la transmisión de datos entre diversos dispositivos, como smartphones, PCs, televisores, accesorios, y las especificaciones de esta tecnología también permiten que una conexión USB suministre energía eléctrica o recargue la batería. La velocidad de transferencia de datos y la capacidad de suministro de energía varían según las versiones de USB. Entonces, a continuación, pues vamos a ver también esas diferencias. Bien, ¿cómo funciona la conexión USB? Digamos que el conector USB cuenta con cables y pines para la transferencia de datos y la alimentación eléctrica. Esto permite que una única conexión realice simultáneamente la transferencia de datos y el suministro de energía de un dispositivo a otro. La transferencia de datos es gestionada por un componente controlador que puede estar integrado en un SoC, en el chipset de una placa madre o existir un chip dedicado. Todo depende de cómo haya sido diseñado el dispositivo que implementa USB. Cuando un dispositivo se conecta a otro mediante USB, el protocolo de comunicación de la tecnología define al que recibe y controla la conexión como anfitrión. Esto puede ser una computadora, un teléfono móvil, un smartphone, un televisor, entre otros, y los dispositivos conectados se clasifican como periféricos o accesorios, como auriculares, pendrives, etc. El controlador del anfitrión gestiona la comunicación, pero el flujo de datos se define mediante instrucciones o protocolos adecuados al dispositivo conectado. Por ejemplo, el protocolo MTM optimiza la transferencia de archivos de una cámara, por ejemplo, a un PC, mientras que las interfaces UAC se activan para permitir la transmisión de audio mediante USB. ¿Y cuáles son las versiones del estándar USB? Bien, tenemos el USB 1.0 que está lanzado en 1996, que tenía una velocidad máxima de 1,5 MB por segundo en modo de baja velocidad y hasta 12 en modo de velocidad completa. Permitía una potencia eléctrica de 2,5 vatios e introdujo la función Plug and Play, conectar y usar, que era poco común en ese momento. Después apareció el USB 1.1 en 1998 y mejoró parámetros técnicos que causaban problemas de compatibilidad en el USB 1.0, pero la velocidad era la misma. Ya apareció el USB 2.0 en el año 2000 y tiene una velocidad de transferencia máxima de 480 megas por segundo y una potencia de salida de 2,5 vatios. Digamos, es la versión que popularizó el USB al ser ampliamente utilizada en PC. USB 3.0, creado en 2008, tiene una velocidad de hasta 5 GB por segundo y también conocida como Super Speed. Permite una potencia eléctrica de 4,5 vatios, introduce el conector USB-A de 9 pines, pero mantiene la compatibilidad con las versiones anteriores. O sea que en un USB 3.0 podría funcionar todos los anteriores. El 3.1, lanzado en 2013, ya aumenta la velocidad de transferencia hasta 10 GB por segundo, razón por la cual también se llama Super Speed Plus.
y introdujo el estándar USB Power Delivery para una alimentación eléctrica de hasta 100 vatios. USB 3.2, lanzado en 2017, duplica la velocidad de transferencia, pero requiere ya un conector USB-C. Digamos que a partir de este USB 3.2 se renombraron las versiones USB que empezaban por 3, o sea, de USB 3.0 a USB 3.2 será de generación 1, de USB 3.1 a USB 3.2 generación 2 y de USB 3.2 a USB y siguiente sería generación 2x2. Después tendríamos el USB 4, presentado en 2019, tiene una velocidad de transferencia de datos de hasta 40 GB por segundo, al estar basado en el estándar Thunderbolt 3. Requiere un conector USB-C y puede alimentar eléctricamente 100 vatios. Y el USB 4 2.0 lanzó en 2022 y aumenta la velocidad de transferencia de datos de 80 a 100 GB por segundo dependiendo del modo de operación. Requiere un conector USB-C e implementa una actualización de USB Power Delivery que soporta hasta 240 vatios. Bien, tendríamos una serie de colores para identificar la versión del puerto USB. El blanco sería para los USBs 1.0 o USB 1.1. El negro sería el USB 2.0. El azul, el USB 3.0 y el azul, digamos, petróleo, el USB 3.1. Luego tenemos tres colores más, que sería el naranja, que es para carga para USB 3.0, amarillo de carga para USB 2.0 o USB 3.0 y rojo carga para USB 3.1 o 3.2. Digamos que los colores naranja, amarillo y rojo generalmente indican que ese puerto ofrece altas tasas de corriente para la alimentación eléctrica y permiten que un PC recargue un dispositivo a través de USB, incluso si está en modo de espera. Pero no todos los fabricantes siguen esta estandarización, por lo tanto la forma más confiable de descubrir la versión de un puerto USB es consultar el manual o las especificaciones del producto. Bien, luego tendríamos los tipos de conectores USB, como el USB-A, USB-C, micro USB, y dependiendo del conector, el USB puede asumir simultáneamente las funciones de transferencia de datos y alimentación eléctrica o solo una de estas. Bien, tenemos el USB-A, que también se suele llamar USB tipo A, y es un conector con forma rectangular. El conector hembra, es decir, el receptáculo que aloja el enchufe, tiene un ancho de 14 milímetros y una altura de 6,5 y se encuentra con frecuencia en equipos como PCs, televisores y monitores. Está basado en los estándares USB 1.1 o USB 2.0 y tiene 4 pines. Por otro lado, el conector USB-A basado en USB 3.0 y versiones superiores viene con 9 pines para soportar las mayores tasas de transmisión de datos de estas versiones. Es muy popular, lo que garantiza su compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos como televisores, PCs, pendrive, discos duros externos o SSD, cargadores, altavoces, etc. El USB-A solo tiene un modo de inserción, es decir, requiere una posición única para ser conectado. El USB-C o USB tipo C es un conector rectangular pero con extremos redondeados. El enchufe USB-C cuenta con 24 pines, lo que permite su uso en estándares con altas tasas de transferencia de datos como las versiones USB 3.0 y USB 4. El receptáculo tiene dimensiones estandarizadas de 8,4 y 2,6 milímetros, lo que hace que USB-C se implemente fácilmente en dispositivos portátiles como teléfonos inteligentes, tabletas, auriculares y computadoras portátiles ultra delgadas. Otra de las ventajas del USB-C es la reversibilidad del conector. El enchufe se diseñó para que no haya un lado correcto para la inserción, a diferencia de USB-A, que tiene una posición única. Bien, tenemos luego el micro USB.
Es un conector de dimensiones reducidas compatible con USB 2.0. Hay dos tipos, el micro USB-A rectangular y tiene un conector con dimensiones cercanas a 7 por 1,8 milímetros, pero es poco utilizado, y el micro USB-B rectangular mantiene dimensiones cercanas a 7 por 1,8, pero tiene un discreto achatamiento en los extremos. Es tan popular que normalmente se conoce simplemente como micro USB. Debido a su pequeño tamaño y a que es relativamente económico, se puede encontrar en dispositivos como teléfonos móviles antiguos o de bajo costo, auriculares y cargadores. Sin embargo, el micro USB está siendo reemplazado por el USB-C debido a su conector no reversible y su velocidad máxima de 480 MB por segundo. Tenemos luego el mini USB, conector compatible con los estándares USB 1.1 y USB 2.0, dimensiones cercanas a 3 por 7 milímetros y lo hacen más pequeño que el USB-A, pero más grande que el micro USB. El enchufe es más ancho en la parte posterior y estrecho en la base inferior, lo que permite solo una posición de inserción. Se utilizan dispositivos como cámaras digitales, discos duros externos y algunos teléfonos móviles, pero cayó en desuso con la llegada del micro USB. Bien, luego tenemos el USB-B o USB tipo B, conector casi cuadrado con un enchufe de 8 milímetros de ancho y 7,3 milímetros de alto. Es compatible con los estándares USB 1, 1.1 y 2.0, aunque tiene una versión más grande compatible con USB 3.0, pero poco adaptada a aparatos. Se puede encontrar en dispositivos como impresoras, escáneres y micrófonos. Y a día de hoy, ¿cuál es el conector USB más común? Pues es el USB-A. Según estudios que se han hecho, digamos que se debe a la amplia presencia de este tipo de USB en dispositivos electrónicos como PCs, cámaras y teclados. Pero el USB-C está en aumento y se espera que en algún momento pues lo adelante. Y vamos a hablar porque hemos hablado antes del USB Power Delivery o USB-PD. Digamos que esto se introdujo con el USB 3.1 que permite que un puerto USB proporcione carga rápida para smartphones, auriculares, relojes inteligentes, etc. El estándar requiere el conector USB-C y la principal ventaja es que da una potencia mayor que puede alcanzar desde 100 vatios en el USB 4 o en el USB 4 2.0 podría alcanzar hasta 240 vatios. Bien, para PC, aunque es el más conocido, pues tendríamos varias opciones. Convertirlo en un sistema operativo portátil, podríamos instalar Windows, Linux o incluso Chrome OS en un pendrive y llevar tu sistema operativo completo a cualquier ordenador. Solo necesitaríamos herramientas como Rufus o Ventoy para crear el USB booteable. En el canal tienes varios tutoriales de cómo hacer esto. Tendríamos luego una opción que es usarlo como memoria RAM adicional, que se llama ReadyBoost. En Windows podemos activar ReadyBoost, una función que utiliza el USB como memoria caché para acelerar el sistema, especialmente útil en equipos con poca RAM, pero nuestro pendrive tendría que tener esa funcionalidad. Ejecutar programas portátiles, pues ya saben que existen versiones portables de programas que no necesitan instalación, pueden llevar tu propio software en el USB, navegadores, editores, antivirus, etc. y ejecutarlos en cualquier PC. También guardar contraseñas y archivos cifrados con programas como Veracrypt o BitLocker, tenemos varios tutoriales en el canal. Puedes crear un contenedor cifrado en el USB protegiendo información sensible, que solo se abrirá con tu contraseña. También usarlo como llave de seguridad para tu PC. Herramientas como Rojos Logon Key o USB Raptor permiten configurar el USB como una llave física para iniciar sesión en Windows. Sin él, el PC quedará bloqueado. Recuperar datos de un PC dañado, pues ya saben, con un USB que tengan herramientas de diagnóstico como HiResBoot o RescueSila, pueden arrancar un ordenador que no inicia y recuperar archivos o reparar el sistema. Analizar o eliminar virus, un pendrive con antivirus portátil, pues por ejemplo como Kaspersky Rescue Disk,
ClanAV, SysRescue puede escanear y limpiar equipos infectados sin necesidad de arrancar Windows. Controlar un PC a distancia, pues con programas portátiles como TeamViewer Portable, puede conectarse remotamente a otros ordenadores desde tu USB sin dejar rastros en el equipo usado. También podríamos automatizar tareas o scripts, como scripts de PowerShell o archivos .bat, que ejecuten tareas automáticas, copias de seguridad, limpieza de disco, instalación de programas con solo conectar el USB. O convertirlo en un dispositivo de música o arranque multimedia. Podemos configurarlo como reproductor para el coche, TV o consola, usarlo como biblioteca multimedia para reproducir fotos, vídeos y canciones directamente desde el PC. Independientemente de si nuestros routers sean para Wi-Fi 6 o routers ahora tipo mesh o los típicos anteriores o incluso el próximo Wi-Fi 7 que sale, pues los routers, como les he comentado antes, tienen un puerto USB y, por ejemplo, la primera función que nos podría servir sería la de alimentar otros dispositivos. Puerto USB de nuestro router nos puede servir para alimentar todo tipo de dispositivos, por lo que podemos aprovecharlo en caso de que tengamos la gran mayoría de enchufes ocupados o no queramos conectar demasiados aparatos en un mismo sitio. Hoy en día, con la cantidad de dispositivos que requieren alimentación eléctrica, aprovechar el puerto USB para ello nos puede ayudar a tener una mejor organización de cables en casa, pudiendo alimentar dispositivos como relojes inteligentes, auriculares, ebooks y demás. Si bien para teléfonos móviles no es muy eficiente, ya que sobre todo con los que hay ahora, que si tienen supercarga o similares, al final cargaría, pero sería muy lento. Entonces digamos que para aparatos que van a cargar igual en un enchufe que en un puerto USB, pues sí que nos podría servir, porque digamos que como saben, por un puerto USB sale electricidad igualmente. Cuando nosotros en el ordenador conectamos un pendrive, ese pendrive funciona porque el propio puerto USB le está dando electricidad, o un disco duro externo o similares, o el típico adaptador, por ejemplo, para tener Wi-Fi o para tener Bluetooth, porque el ordenador no lo tiene, también se alimenta de ahí. Bien, podríamos compartir discos duros en red, como si de una especie de NAS se tratase. El USB de un router también nos puede valer para compartir los archivos que tenemos en una memoria USB o disco duro externo a otros dispositivos conectados a la red. Evidentemente no es tan eficaz y seguro como lo puede ser un NAS, pero nos puede ser un apaño, pues, para ver los archivos del disco duro en una red más local, y en la mayoría de routers esta opción la tendríamos que configurar desde la página de configuración del propio router, pudiendo hacer que los archivos sean visibles a través de FTP o desde las opciones de red de nuestro sistema operativo. El modo de hacerlo, pues como les he dicho antes, depende de cada router y proveedor, y sobre todo mirar a ver entre las opciones del router. En la mayoría de los routers, como saben, en un navegador pueden poner la dirección IP, que normalmente suele ser 192.168.1.1, y si no, pueden hacer un ipconfig en una consola, y luego ya la contraseña. Bueno, las dos cosas, la dirección para entrar y la contraseña la van a tener por detrás del router, entonces nos complicamos menos. Bien, luego podríamos tener también un servidor multimedia. Tal y como sucede a la hora de compartir archivos desde discos duros, este método también nos puede servir para configurar un servidor multimedia a través del propio disco duro o memoria USB. De esta forma podremos reproducir archivos de audio y vídeo desde cualquier dispositivo, en caso de que el software en nuestro router permita configurar el sistema de almacenamiento como servidor multimedia. Al igual que para compartir archivos entre dispositivos, esta opción será posible a través de la propia página de configuración del router. Y si lo permite, pues fenomenal. Además, existen routers que pueden compartir los archivos con dispositivos concretos conectados a la red o con todos los que tengamos en casa.
También incluso nos podríamos conectar desde fuera de nuestra casa, pero claro, ahí ya como no es un aparato adecuado para eso, pues igual nos irá muy lento, etcétera. Bien, luego podríamos conectar una impresora. Digamos que hoy en día las impresoras más vendidas del mercado cuentan con conexión Wi-Fi para poder imprimir documentos desde cualquier lugar o dispositivo. Sin embargo, si nuestro router tiene un puerto USB, nos puede servir para darle vida a una impresora sin Wi-Fi, ya que si está conectada al router será detectable por los demás dispositivos que tengamos en casa. Para hacerla detectable habrá que volver a visitar la página de configuración del router y ver si el sistema de nuestro router pues incluye esta opción. Otra de las opciones podría ser actualizar el router. En caso de que no queramos actualizar nuestro router desde el panel de configuración del mismo, los routers tienen puertos USB y se podría actualizar el propio firmware a través de una memoria USB. Evidentemente tendríamos que descargar la versión del firmware desde la página oficial y ponerla en cualquier dispositivo, en un PC por ejemplo, y copiarla a una memoria USB. Tras ello, desde el propio manual o desde la página de configuración del router, deberíamos de obtener la información de cómo proceder, ya que esto depende del fabricante. Otra opción sería como sistema de recuperación de datos. Ya hemos comentado antes que es posible conectar al router un disco duro externo, un pendrive, memoria USB para compartir archivos o para crear un servidor multimedia. Pero también que con la ayuda de algún software adicional o del propio sistema de nuestro equipo es posible utilizar una unidad de almacenamiento conectada al router como sistema de recuperación o backup, y lo bueno sería que lo tendríamos pues para toda nuestra red. Para ello tendremos que buscar algún software que envíe periódicamente los archivos de una localización en concreto al disco duro conectado al router. De esta forma, en caso de pérdida de datos, aquellos que se han trasladado al almacenamiento conectado al router quedarán a salvo. Desde Windows 10 y Windows 11 podemos realizar esta tarea a través de la opción de copia de seguridad con historial de archivos, que lo podemos encontrar en el menú de configuración de copia de seguridad. Bien, y podríamos usar un módem 4G. Si bien no todos los routers permiten esta conexión, puede ser una buena idea en caso de que tengamos problemas con el internet de nuestra compañía. Así pues, algunos routers pueden cambiar automáticamente la red a la que tengamos conectada a través de un módem USB con conexión 4G. Si nuestro router lo permite, también podemos contar con la opción de conectarnos únicamente a la red que proporciona el módem 4G conectado al router. Aunque eso sí, habrá que vigilar lo que consumimos en caso de que la tarifa de nuestro módem 4G contratada pues no sea ilimitada. Esta es una opción igual ya menos usada porque realmente, ya saben que un módem 4G pues es simplemente una tarjeta SIM de un móvil que se pone digamos en un aparatico, lo que se llama un pincho antiguamente. Y se ha dejado de usar porque la gente que necesita eso pues normalmente se conecta directamente, conecta el móvil, el smartphone al ordenador, ya sea por Bluetooth por ejemplo, o por cualquiera, o por la opción de Wi-Fi Direct o hotspot o como le queramos llamar, y tendríamos internet directamente. Entonces igual esta opción sería de las menos aprovechadas. Bien, pues como sabemos, los Smart TV pues han dado un salto muy importante, y lo bueno que tiene pues es que podemos tener cualquier servicio que antes lo veíamos en el ordenador, pues lo tenemos en nuestra Smart TV, incluso podemos compartir la pantalla inalámbricamente por cable, etcétera. Pero también podemos hacer algunos usos muy comunes que podríamos hacer en un PC por el puerto USB, y vamos a ver algunos de ellos. Bien, el primer uso, uno de los más comunes, sería conectar dispositivos. El uso más frecuente y conocido de estos puertos en un Smart TV es la reproducción de contenidos a través del pendrive
y memorias USB o discos duros externos. Sin embargo, este no es el único uso, puesto que los hay más antiguos y de aplicaciones más longevas. Una de ellas, por ejemplo, es que con estos puertos USB que tenemos en la Smart TV podemos conectar distintos dispositivos de una manera sencilla, como que pues un teclado, un ratón, un mando inalámbrico para jugar a la consola desde tu tele inteligente, o también podemos conectar algún tipo de dongle Wi-Fi o algún adaptador Bluetooth si nuestra tele no lo tiene. Es bastante interesante, por ejemplo, tener un teclado inalámbrico con ratón y teclado todo en uno, o sea, un touchpad que se llama, y a la vez el teclado, porque va a ser muy cómodo, sobre todo cuando queremos hacer búsquedas, que tenemos que ir con el mando buscando, a no ser que sea un FireTube Stick, que la podemos hacer de viva voz, pues poder escribir con un teclado completo es muy cómodo. Y también tenemos algunos teclados más pequeñitos que también podrían ser bastante interesantes. Bien, otra opción sería para hacer actualizaciones del sistema. Las Smart TV necesitan actualizarse para funcionar correctamente e ir incorporando las nuevas funciones. Normalmente las actualizaciones de estos televisores son instaladas mediante la red Wi-Fi de casa, pero no es la única forma. También lo podríamos hacer de forma manual con nuestro dispositivo externo USB. En este caso debemos acceder a la web de descargas del fabricante de nuestro Smart TV y descargar lo que necesitemos para hacer esa actualización, por lo que sea que no tengamos en ese momento Wi-Fi, o que es un modelo antiguo y ya no nos hace la actualización por Wi-Fi, lo podemos coger de la propia página. Conectar una unidad de almacenamiento. También podemos hacer un uso conectando una unidad de almacenamiento a la Smart TV mediante un USB. Esto puede ser bien vía pendrive o disco duro externo. De este modo podemos ver archivos de forma muy sencilla sin necesidad de estar haciendo configuraciones adicionales con el smartphone. Lo conectamos en el ordenador, le metemos los archivos que queremos ver y después simple y llanamente lo conectamos al televisor. Seleccionamos esta entrada en la lista de conexiones del televisor y listo. Si tenemos una Smart TV nos aparecerá una carpeta como si fuera el ordenador y dentro de ella tendremos los diferentes contenidos. Aquí hay que tener en cuenta si luego nuestra Smart TV es capaz de reproducir todo. Si es algún tipo de formato de vídeo más nuevo, igual tenemos que instalarle alguna actualización de la propia televisión o descargar algún programa de la App Store de la propia televisión para poder verlo. Tendríamos luego transferencia de archivos, vídeos y fotos. Digamos que mediante determinadas aplicaciones del USB en la Smart TV y que se puedan instalar en la televisión, podemos optar a que los usos del USB de la misma estén destinados también al intercambio de archivos. Esta prestación a menudo es desconocida para los usuarios y resulta realmente cómoda. Nunca se sabe cuándo existe la necesidad de realizar este tipo de tareas y el hecho de contar con un dispositivo más siempre suma. Por ejemplo, si ustedes tienen un disco duro multimedia, que antes se podía conectar a la tele, pero igual es muy viejo, si lo conectan solo por USB les va a coger igualmente y va a hacer de disco de almacenaje, por ejemplo, y podríamos transferir entre ellos dos. Sería una opción interesante de aprovechamiento. Y otra opción sería grabar programas de la televisión. En muchos televisores ya no es necesario contar con un grabador ni un dispositivo especial para grabar contenidos de la TDT. Desde las opciones de Android TV, en muchas ocasiones es posible hacerlo para así poder grabar un determinado programa cuando queremos guardarlo para más tarde. Sí que es verdad que la gran mayoría de programas emitidos en la televisión actual están disponibles para ver más tarde a la carta en páginas web o en aplicaciones para la propia Smart TV, a la que accedemos con conexión a internet. Pero si queremos recurrir a la grabación clásica, pues podemos hacerlo desde el botón REC que habitualmente veremos en nuestro mando, y aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es el contenido que vamos a grabar, la calidad y su duración, o de cuántas cosas vamos a ir grabando con el tiempo. Quizá necesitaríamos algún pendrive, disco duro, unidad de almacenamiento con algo más de capacidad, porque digamos que podría llenarse.
Y como última opción también podría ser poner algún tipo de LED como luz externa o como luz trasera de la televisión. Ya saben, desde tiras de LED o aros de luz que necesiten que funcionen con electricidad. Pues como ustedes saben, los puertos USB al final alimentan de electricidad a los aparatos. Entonces podría darse el caso. Sí que es verdad que si es muy potente, igual desde ahí no nos funciona a la calidad o a la potencia que necesitamos, o incluso no nos funcione. Pero bueno, para algunas que sean normalitas podría servirnos bastante bien para ese tipo de cosas de alimentación de luces, LEDs o similar. Bien, si hacemos una pequeña introducción, como saben, el USB-C se ha convertido en el conector estándar de la mayoría de los smartphones Android de gama media y alta. Diseñado para reemplazar micro USB, ofrece un enchufe reversible, ya que podemos conectarlo boca arriba o boca abajo, y gracias a su robusta arquitectura interna y al protocolo USB 3 abre un abanico muy amplio de posibilidades más allá de la simple carga de batería. Sus ventajas son que su forma simétrica permite insertar el conector sin fijarse en la orientación, y los componentes metálicos soportan decenas de miles de ciclos de conexión. Y tiene una convergencia de señales a través de los alternate modes, modos alternativos de USB. El mismo puerto puede llevar datos USB, señales de vídeo, DisplayPort o MHL, audio digital, alimentación eléctrica y más. Entonces, este carácter multifunción convierte al USB-C en una auténtica estación de acoplamiento portátil, siempre que dispongamos de los adaptadores y cables adecuados. Bien, la primera ventaja sería la transferencia de datos a alta velocidad. Hay unos estándares USB en smartphones y, como saben, el USB 2.0 presente en prácticamente todos los dispositivos, pues nos daría más o menos como 60 megas por segundo. El USB 3.1 o 3.2 de primera generación, pues podríamos ya copiar hasta 625 megas por segundo. Y el de segunda generación, el USB 3.1 y 3.2, pues podría llegar a copiar hasta 1,25 gigas por segundo. Evidentemente esto depende de cómo sale de nuestro smartphone y cómo llega a nuestro ordenador. Si es directamente un USB en los dos lados, USB 3.1, 3.2 de segunda generación, pues podríamos llegar a esas cotas. Entonces nos va a permitir hacer copia masiva de fotos y vídeos, pasar decenas de gigas en pocos minutos. Vamos a poder sincronizar tanto un PC con nuestro smartphone, con herramientas para gestionar archivos, respaldos de fotos y contactos, y transferencia en red, porque podríamos crear un enlace de datos entre el móvil y el ordenador para navegar usando la conexión móvil, lo que se llama un USB tethering. Bien, luego tendríamos el USB on the go, OTG, el móvil como anfitrión. Convierte nuestro smartphone en un host USB igual que un ordenador, gracias a un simple adaptador USB-C o USB a OTG. Entonces podríamos conectar directamente pendrives y discos duros externos para explorar carpetas, reproducir música o mover archivos. Teclados y ratones, ideal para editar documentos o manejar juegos Android con controles precisos. También podríamos conectar gamepads, incluso algunos emuladores de consolas antiguas que tengamos en el smartphone funcionarían incluso con mandos USB clásicos, y cámaras y tarjetas SD con un lector de tarjetas. Importaríamos fotografías sin necesidad del PC. La ventaja es inmediata. Si necesitamos hacer un archivo en un stick USB, basta enchufarlo al móvil. Solo asegurarnos de que el dispositivo consuma poca energía, porque evidentemente se va a alimentar de la carga que tenga nuestro smartphone. Bien, tendríamos luego vídeos sobre USB-C. Y las funciones de salida de vídeo varían según fabricante y modelo, pero los dos estándares más frecuentes son el DisplayPort All Mode, que hace una transmisión nativa de señal de DisplayPort hasta DP1.4 y admite hasta resoluciones 4K de 60 Hz
o en terminales de alta gama 8K en 30 Hz. Luego tenemos los adaptadores USB-C a HDMI o DP, donde conectamos el móvil a un televisor, monitor o proyector, ideal para presentaciones, ver películas o jugar con la pantalla ampliada. Y el soporte de audio integrado se envía tanto vídeo como el audio al monitor o televisión. Y luego tenemos el MHL Mobile High Definition Link, que es menos común hoy en día, usado en algunos dispositivos Samsung y Sony de generaciones anteriores. Requiere chips adicionales y convierte la señal HDMI o MHL, pero suele limitar la resolución a una más o menos de 1080. Lo podríamos usar en presentaciones en salas de reuniones sin necesidad de un portátil, proyectar la interfaz del smartphone en una gran pantalla para compartir fotos o jugar, o usar el móvil como mini PC conectándole un teclado, ratón y monitor si el launcher lo permite. Bien, tendríamos luego el tema del audio, tanto digital como analógico a través del USB-C. Y tendríamos lo que se llama el DAC y audio digital, Audio Accessory Mode. Muchos móviles carecen de jack de 3,5 milímetros, pero desde Android 5.0 en adelante incluyen el Audio Accessory Mode, que envía audio digital a un DAC externo. Un adaptador USB-C o un DAC USB-C portátil mejoras la calidad de sonido implementando ecualizaciones avanzadas o decodificando formatos de alta definición. Algunos adaptadores llevan su propia etapa de audio para las salidas analógicas, sacando señal analógica para auriculares convencionales, e incluyen un control de volumen y micro integrado compatible con aplicaciones de grabación. Y la entrada de audio con interfaces de audio USB-C podemos grabar con micrófonos XLR o instrumentos a nivel profesional, usando aplicaciones compatibles como VanLat o FL Studio Mobile. Bien, tendríamos luego lo que se llama el Tethering Ethernet, conexión cableada, y aunque el Tethering de Wi-Fi y Bluetooth son habituales, a veces interesa la estabilidad del cable. Con un adaptador USB-C a RJ45 simplemente lo enchufamos y Android detecta una interfaz Ethernet. Se puede usar en entornos con mala cobertura Wi-Fi, lanzando un punto de acceso estable desde el móvil o conectándolo a la red local de la oficina. Velocidades, pues sería la que se llama la Gigabit Ethernet de 1 Gbps en adaptadores de calidad. Y normalmente la configuración está en los ajustes clásicos de red e internet, donde suele venir punto de acceso y anclaje de red, y se suele llamar anclaje Ethernet. Bien, luego tendríamos las opciones de depuración y desarrollo, ADB y Fastboot. El puerto USB-C es la principal vía para desarrolladores Android, porque podemos conectar al móvil el ordenador y tras habilitar depuración USB, esto en el caso ADB, en las opciones de desarrollador podemos instalar y desinstalar APKs al vuelo, acceder al shell de sistema, hacer capturas de pantalla, grabar pantalla, etc. Y luego el Fastboot o bootloader nos permitiría flashear imágenes en de sistema y recuperación, utilizado para instalar ROMs personalizados como Lineage OS, Pixel Experience, recuperaciones, TWRP, kernels, etc. El único que necesitaríamos son los drivers USB del fabricante o Google USB Driver en Windows, Android SDK Platform Tools en PC, Mac o Linux. Bien, tenemos luego el Power Delivery Bidirectional. Lo que llaman USB PD, carga rápida. Los perfiles de USB PD negocian voltajes variables de 5 voltios, 9, 15, 20 y hasta de 5 amperios, alcanzando 100 vatios. Muchos smartphones usan perfiles de 18 vatios, 25, 45 o incluso 65. Todo esto para la carga rápida. Y luego tenemos en algunos smartphones los reverse charging, la carga inversa. El móvil puede actuar como power bank, suministrando energía a otros dispositivos como auriculares, smartwatch o otros teléfonos o incluso una tableta pequeña. Solo necesitamos un cable USB-C a USB-C o USB-C a Lightning para iPhone. Y luego tendríamos también el Power Delivery Programmable. En tablets o híbridos, el mismo puerto permite cargar la batería interna o alimentar dispositivos externos según las negociaciones de PD.
Bien, luego tendríamos Thunderbolt 3 o 4 por USB-C. Y ya saben que algunos terminales de gama alta incorporan soporte Thunderbolt. Podríamos tener ancho de banda de hasta 40 Gbps, combina datos, vídeo y carga en un solo cable. Compatibilidad con docks de Thunderbolt, acoples estaciones de trabajo con múltiples pantallas, 4K, almacenamiento RAID y Ethernet de alta velocidad. Y para uso profesional, edición de vídeo a 4K o 8K, transferencia de grandes proyectos multimedia en segundos. Podemos hablar luego de dispositivos especializados y estaciones de acoplamiento. Más allá de lo habitual, el USB-C permite integrar todo tipo de periféricos. Por ejemplo, las llaves de seguridad U2F o FIDO2, como la YubiKey, la Google Titan, autentificación de 2 factores segura. Controladoras MIDI para producción musical móvil, escáneres, impresoras y cámaras industriales para hacer tareas empresariales sin PC. Stands y dots de 4K que ofrecen puertos USB-A, HDMI, DP, Ethernet, ranuras SD, carga PD o simultánea. Y resumiendo y como conclusión, el puerto USB-C de un smartphone Android es hoy en día mucho más que un simple conector de carga. Digamos que nuestro teléfono puede convertirse en ordenador de sobremesa, interfaz de audio profesional, disco duro portátil o centro de juegos, y la clave está en conocer las capacidades de tu dispositivo, elegir los adaptadores y cables certificados y mantenerse al día en la configuración de software para exprimir al máximo todas sus funciones. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como secretos de la historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro, y otra sección que se llama pequeña gran pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.